Well, polvo y miseria aquí, bonito domingo, unas horas antes del parque. Hay un menú lleno hoy. Yo estoy viendo aquí Romanos, Job, estoy viendo Jueces, Isaías, Apocalipsis y 1 Corintios 13. Wow, terminando. Y Juan. Ok. Ese es el menú. Y también Woolworth después. Mateo, Job, Éxodo, Números, Jueces, Isaías. Y aquí. Ahorita estamos platicando un poquito de una inspiración y Dios está moviendo en una obra que estamos empezando a caminar y la idea de cristianismo y judaísmo, la religión y también el label, ¿cómo? Etiqueta, ajá. Y cómo identificamos y yo conozco de mi lado gente que está con Yeshua completamente, mas están defendiendo la idea de cristianismo, mas yo no creo cristianismo más ser cristiano, ¿no? Esa idea para poder identificar gente con Cristo, ¿no? Cristiano, Cristo. Y es complicado a veces porque cuando una persona escucha la idea de cristiano, identificamos que creen en Cristo, ¿no? Pues también sabemos que hay tanta perversidad en la palabra en la que está predicado y en las obras y la muestra de cristianos, que hay una confusión tremenda que en hoy cuando hablamos de ser cristiano es inmediatamente viene con una historia muy grande de abuso y algo que no es de Yeshua, no es de Cristo, entonces hay muchos defendiendo ser cristianos, y entonces preguntamos, ¿quitamos esa etiqueta o defendíamos? Porque ahí tenemos la parte de persecución, que de ser cristiano, estás defendiendo la palabra de Cristo. Mas también vemos a cristianos no defendiendo la palabra, es defendiendo un punto de vista en su propia opinión, que hay una mezcla que la gente confunde, y ahorita creo que la gente está más y más cansado, y hay una profecía de la caída, del gran caída de la fe, ¿no? Así es, Ernie. Aquí en Polvo y Miseria hemos hablado muchas veces y escrituralmente o con fundamentos bíblicos de que Yeshua no vino a ser una nueva religión. Él más bien vino a hablar un mensaje a su pueblo, vino a presentarse como el Mesías, y desde luego que sabemos que el pueblo en sí lo negó, y todo esto de acuerdo al consejo previo, y a partir de eso pues él ha formado una iglesia que no tiene nada que ver con religión. Llamarnos cristianos es erróneo porque tenemos la cápsula, y más de una cápsula, de que no hay fundamento bíblico para llamarnos cristianos. Y también tenemos muchos escritos acerca de por qué. Y todavía vamos más lejos. Nosotros decimos que hay una iglesia falsa. Esta iglesia falsa se le conoce como cristiandad o cristianismo, la cual es un conglomerado de denominaciones y de sectas, de religiones, que pues todas dicen creer en la Biblia, más o menos, porque pues hay una denominación como la mormona que añade otros libros, y eso es lo que tienen en común. No obstante,
ahí no está la doctrina verdadera de Yeshua. Entonces, no sé, quizás sería mejor que tú me preguntaras específicamente. Oh, me gustó, es que empezamos a hablar antes de decidir grabar, está quemando. Yo usé la metáfora de un estadio que se está quemando, o un hotel que se está quemando. Eso aplicado al cristianismo, a la religión cristiana. Entonces, se está quemando porque además hay profecía de que va a caer la gran ramera. La gran ramera no es nada más el sistema mundial político, es también el cristianismo, el más grande anticristo de Yeshua. ¿Por qué? Porque habla mal de Yeshua, habla doctrinas de demonios. Desde luego con 2, 3 verdades o con 2, 3 elementos de la doctrina o de la sana doctrina, pero... Y con toda la Biblia y versículos. Así es, pero Yeshua nos previno de esto, nos dijo y nos advirtió de esto, que no todo el que me dice Señor, Señor, que hay 2 cimientos, que hay 2 iglesias, esas 2 iglesias se pueden ver muy muy bien reflejadas en Apocalipsis 2 y 3, en el mensaje a las iglesias. Entonces, tú me comentabas de un amigo tuyo que en Estados Unidos que sabe que hay doctrinas de demonios en el cristianismo, pero las está atacando desde adentro. Eso es lo que entendí. O sea, estás defendiendo, tratando de limpiar y mostrar la real doctrina entre... Exacto, es como está luchando entre un tremendo de falsas iglesias que se llaman cristianos o gente cristianos con sus creencias, que es obvio que sus frutos no aguantan y no duran y no son frutos verdaderos de paz y gozo y amor y usando el mismo, defendiendo y diciendo ese es la verdadero cristianismo, este es la verdadero mensaje de Cristo. Y sí, siempre juega, porque al final de cuentas, si preguntas a alguien como él, y otros, hay varios, yo quiero mucho y son mis hermanos en Cristo y creen en Yeshua, caminan con Yeshua, saben, estamos de acuerdo de la misma doctrina, hay una unidad, de donde ahí la parte complicada es cuando empezamos aquí a hablar de la parte que la etiqueta y ser cristiano, y quitar la etiqueta es como quitar la responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo, porque ya no es cristiano que es seguir Cristo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vas a decir la gente? para mí ¿Qué es tú? Yo soy un piedra viva, yo creo en Yeshua, yo creo en Dios hecho carne, yo creo en todo esto que es Dios manifestado. Y sí, está la historia en la Biblia, pero no creo en esta... Es una separación también, quitando una etiqueta que es muy controversial en hoy, cuando la persecución está arriba de cristianos, como siempre estaba, más una palabra, etiqueta que ya tiene lleva tantas malas cosas que decidimos quitar la etiqueta y decir, ok, vamos a salir de todo esto, separar completamente y empezar a verlo de fresco, de nuevo. Así es, lo de la etiqueta es muy peligroso porque ya refleja cobardía. Yo no tengo por qué presentarme como cristiano, vengo de parte de Yeshua directamente, no vengo de parte de ninguna denominación, ni del catolicismo, ni del evangelismo. Así que los que pues, se ponen etiquetas, pues aunque todos somos débiles y cobardes, pues ellos demuestran más cobardía porque no se atreven a pararse sin cartas de recomendación humanas, sino directamente por Yeshua. Más uno diría decir la misma, quitas la etiqueta, escapas la persecución y es cobardía no llevar este nombre. Es mentira, la verdadera persecución viene cuando te sales del estadio y te atreves solito, aunque todo es por gracia y no estamos solos, a proclamar el mensaje solo.
porque yo veo eso en el Antiguo Testamento. Abraham tuvo que dejar su religión y empezar a adorar a Dios sin religión. Veo eso en Moisés, que también era un religioso. O sea, su religión fue la egipcia un tiempo, luego un sincretismo, y hasta que llegó a entender que no era una religión, sino que Dios llama a individuos, no llama a grupos. Nunca Dios llama a grupos, no existe eso. Llama a individuos, y de individuos forma un equipo, que es la iglesia. Pero el avivamiento es personal, y desde luego que eso se refleja a nivel iglesia, pero básicamente es personal, es individual, porque somos una iglesia. No veo cómo yo ayudar a los que están atrapados en el cristianismo, en la Gran Ramera. La mayor parte de la gente cree que la Gran Ramera es el catolicismo. No, la Gran Ramera es todo lo que está dentro de esa religión llamada cristianismo, que se autodenomina y que practican lo que hemos hablado. Ahí pueden ir a las 10 pruebas, donde hay jezabelismo, donde hay balamismo, donde hay nicolaísmo. Es cristianismo. Donde se exaltan la cuestión de las ofrendas y de la prosperidad, es cristianismo. Donde se exalta la culpa y la penitencia por el lado católico, es cristianismo. Como tú dijiste, no se ven los frutos. Es muy fácil decir soy cristiano, tengo una iglesia, pero no vemos los frutos, ni siquiera vemos el poder de Dios en él. Nada más vemos presunción, puro presunción. Poder es otra cosa. Así que no veo cómo esta persona pueda ayudar. Y el problema es que muchos creen que el cristianismo sí es de Dios, pero que está infectado de ciertas doctrinas. Sí. Eso es lo que creen. Sí. Yo voy más profundo y digo, no es de Dios, es de Satanás, y por supuesto que desde sus cimientos está infectado. Entonces, vuelvo a lo mismo, son dos iglesias, una verdadera y una falsa. Dios hizo una verdadera iglesia a partir del día de Pentecostés. Inmediatamente el diablo juntó a sus ministros y empezó a hacer algo ahí. De hecho salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Al poco tiempo se apartaron, y eso es lo que les dice Yeshua en la primera edad de Éfeso. Dejaron el primer amor, pero pueden volver. Pero ahí está muy claro en Apocalipsis 2 y 3 cómo la simiente, el cristianismo desde ahí se empezó a fraguar. Si yo quiero ayudar a los que están atrapados, por ejemplo, en el caso mío, en el judaísmo, yo vengo de ahí. ¿Cómo voy a hablarles yo estando en el judaísmo? Tengo que estar afuera y desde ahí llamarlos. Pareciera lógico que es estando adentro, pero no puedo. Este es también los cristianos quieren que los judíos también lleguen a Yeshua y de una forma dejar la ley y entrar en la gracia y de una forma salir de esta. Mas complica un poquito porque también la Biblia habla claramente de los judíos y los gentiles y que van a estar mezclados en uno, ¿no? En la iglesia, claro. Y hay muchos judíos que han recibido a Yeshua, pero están atrapados en el cristianismo. Ahora en las sectas mesiánicas o en el evangelismo, creyendo que eso es la verdadera iglesia de Yeshua. Esa no es la verdadera, ese no es el cuerpo de Yeshua. Primero porque la mayoría de los cristianos adoran a Dios en templos de piedra y se les olvida o a lo mejor ni saben que ellos son templos del Dios vivo y que deben de servir a Dios no nada más los domingos, sino todos los días, y que servir a Dios es crucificarnos con Yeshua, morir a la carne, para empezar, viviendo un juicio contra la criatura vieja. Y eso ahí no lo enseñan, en el cristianismo no lo enseñan. Si lo enseñan, va a ser pues de forma muy remota y no con la insistencia que estos temas se merecen. Porque yo veo a Pablo siempre con lo mismo, veo a Pedro siempre igual con lo mismo. Y por eso no tienen poder para echar fuera demonios. Viven en esclavitud. Para empezar, son esclavos del orgullo, porque la etiqueta produce orgullo, automático. Soy cristiano, soy judío. Podemos decir, no produce orgullo, pero sí produce. Sí produce orgullo, y el orgullo es una prisión y es pecado, pecadote. No cabe hablar de libertad si somos esclavos de un pecado. Basta un pecado para ser esclavos del pecado. Hay gente que dice, no, yo ya no soy esclavo más que de 2 o 3. Pues es esclavo de todos. ¿Qué es eso de que nada más de 2 o 3? Con Yeshua no hay términos medios.
es radicalismo. Ahora, radicalismo no es fanatismo, es lo opuesto. Desgraciadamente a los radicales nos acusan de fanáticos, pero pues eso es una apreciación errónea. No somos fundamentalistas ni dogmáticos, simplemente somos radicales en el amor y, claro, en el compartir el mensaje y en el morir a la carne. Entonces, pues, el cristianismo no es de Dios. Hay cristianos que aman mucho a Yeshua, pero les falta doctrina. Eso es todo lo que estamos diciéndoles. O tienen doctrina y siguen en el estadio. Porque yo creo que estas personas que estoy hablando, sí tienen la misma, estamos en la misma. Cuando platicamos de estos puntos importantes de doctrina, de la salvación, del diezmo, del corazón, de Dios llegó no para acabar con la ley y qué significa la gracia y muchos más, estamos en el mismo, solo estamos tratando, creo la defensa, cuando yo hablé con un otro amigo, Kerry, él como enojó conmigo y dice, ¿cómo van a entenderte si no defendes y dices que eres cristiano? ¿Cómo van a saber? Y yo dije, piedra es vivo, en el nombre de Yeshua llega, más vamos a... ¿Por qué tenemos que llamarnos tan bien? Porque inmediatamente hay una guerra espiritual cuando llega la palabra a una persona. Y cuando ya vean que no entienden y vean que Satanás ha hecho en cristianismo, rechazan inmediatamente. Y no sé, unos dicen, well, tienen que rechazar porque van a rechazar. Dicen, no, yo creo que es un diálogo. Y quitar las etiquetas y llegar como ser humanos a hablar y poner las cosas en clara y ya se va abriendo y se va explicando que sí, los seres humanos todos estamos condenados y Dios tiene un plan, Dios tiene una salida y ahí está la cruz y el entendimiento empieza a abrir por la revelación que Dios nos va dando y no es una serie de dominaciones y creencias que llega en una religión al final o una etiqueta de cómo debería nosotros vivir como cristianos, porque yo creo parte del proceso con Dios es ser como somos y llevamos muchas cosas que Él va arreglando y el momento que llega, no haga esta y no somos como somos, hay una lucha que yo creo que no es natural, es una que es imposible a ganar porque estamos luchando adentro de algo que no realmente somos. Por ejemplo, hay gente como yo que ha vivido el mundo de que unos diría de ser, son drogados o son o por fumar, por ejemplo, por fumar marihuana o algo. Es imposible que Dios está con esta persona. Y no sé, Dios siempre estaba ahí mostrándome un camino y liberándome de la parte que yo aprendí a través del Espíritu Santo, que yo tenía que crecer y las cosas fácilmente y naturalmente se caía de mi vida que no era, que no estaba alineado con que Dios quería en mi vida. Él me mostró, era parte del proceso. Yo no viré perfecto en un momento y todo que yo era tenía que estar frente de Él y ser como yo era enfrente, que Él podía iluminar mi vida. Entonces ahí yo veo que hay un cristiano, hay creencias veces que son iguales y yo creo que cada piedra tiene diferencias y la doctrina es el mismo, mas nosotros nos vemos diferente y haciendo una iglesia verdadera. Así es, 1 Corintios 12 y 14. Ahorita ya no, pues simplemente ahí está el llamamiento. Salí de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y os haré utensilios de mi casa. Los que quieran seguir en el cristianismo, en el judaísmo, en el islamismo, atrapados, sometidos
a los dogmas, a los pastores, a los rabinos, a los imanes, a los gurús, pues que sigan, pero los que quieran ya servir a Dios directamente y pasar a formar parte del cuerpo de Cristo, de Yeshua, pues adelante, salgan del estadio, porque el estadio se está quemando, y salir de ahí. No tengo nada más que añadir. Gracias, pobre miseria.